Entonces hoy vamos a ver otra de las parábolas de Jesús y vamos a ver que esta es una que quizás no es tan conocida como la de los talentos o como la del el hijo pródigo. Am, y se encuentra en Marcos. El Evangelio de Marcos, am, que se cree fue narrado por el apóstol Pedro a Juan Marcos, un griego discípulo suyo. Y Marcos es uno de los... Marcos tiene ese evangelio que las parábolas las hace resumidas, así como yo, él habla poquito, para nada. Y una de las parábolas que vamos a ver hoy es una que no se encuentra, así como la que vimos la semana pasada. Esta no está en ninguno de los otros evangelios. Hay algunas de ellas que se comparten y más adelante le voy a pasar una lista de todas las parábolas de Jesús. Pero tengo una pregunta para ver, una pregunta de conocimiento. ¿Cuáles de todos, y esta es fácil, cuáles de todos los evangelios es el que menos parábolas tiene? Lucas. El que menos parábolas tiene. Menos. Juan. 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 Tiene dos parábolas. Tiene muchas analogías. Un montón de analogías que podrían quizás contar como parábolas. Pero parábolas en sí aparecen dos. Y alguien podría debatir que quizás tres. Pero solamente tiene esas poquitas. Y vamos a ir a a Marcos capítulo 4. Y vamos a seguir. Y vamos a ver hoy la parábola y el encabezado que tiene, dependiendo de qué Biblia tengas, utilices. Algunas Biblias tienen encabezado, otras no. Pues obviamente los encabezados no son parte de la Biblia, sino fueron agregados, así como los capítulos y los versos que fueron agregados después para para darnos un sentido y contexto a nosotros. Eh, Vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Yo lo leo. Está bien, yo lo leo. Yo voy a leer en la nueva, bueno, primero yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y quiero que alguien lo lea en la nueva versión internacional después que yo termine. Lucas, oh my goodness, Lucas. Marcos, capítulo 4, versos del 26 al 29. Solamente 1, 2, 3, 4 versos. Dice, Jesús también dijo, y esto es Jesús hablando luego de que les contó otras parábolas. Esta es una de las que va, bueno, después, esta está como en el medio de dos parábolas que contó antes. Y dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano maduro. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con una hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Cuántos de ustedes habían leído esta porción antes? Okay. ¿Cuántos habían estudiado esa porción antes? Nada más leído. ¿Quién la tiene en la nueva versión internacional? Yo la tengo aquí. Go ahead. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano
está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿De qué está hablando ¿De qué está hablando Jesús? ¿De fruto? Elabora un poquito más. Si tú escuchaste eso, si tú fueras a decirme, ok, lo que Jesús está diciendo es esto. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué entiendes tú cuando lees con esto que leímos? Estamos muy acostumbrados a que el sembrador salió a sembrar y sembró y cayó en esta tierra y cayó en aquella tierra y cayó en esta otra, pero la dinámica en esta parábola es diferente, ¿cierto? Comienza hablando del mismo reino, el mismo reino que habla Mateo, el mismo reino que habla Lucas, el mismo reino, es el mismo reino. Y empieza diciendo el reino, ese sistema de gobierno, la realidad donde Dios es rey, esa forma de vida, es como alguien que esparce la semilla o que siembra semilla. ¿Veis? A ver si encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo algunos que están volviendo a leer a ver si conectan. Vamos a ver. ¿Qué? Silvia, ¿qué tú crees que está diciendo? ¿Qué tú crees que Jesús quiere decir con esto? Se te perdió el mute. Se me fue, pásame. Ya estás ahí. Jesús está hablando y dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que toma semilla y la esparce en el suelo, la pone en el suelo. Y luego hace un giro diferente porque en la parábola, por ejemplo, del sembrador, hace bastante énfasis en el estado del terreno para determinar el tipo de fruto. Pero en esta, él está diciendo, ese reino se parece a alguien que fue a sembrar y que luego se va y se acuesta. Y pasa el día y pasa la noche. O sea, es alguien que sembró, pero luego no es responsable del crecimiento de su siembra. ¿Qué creen? Vamos, ustedes están como durmiendo, despierte. Vuelva. Valentina, ¿qué tú piensas? Isabel, ¿vas a decir algo? Sí, yo pienso, no sé si estoy en lo cierto, pero voy a hablar. Dale, Yo dale. pienso que él esparció la semilla y se fue a dormir y no supo si produjo o no produjo, porque no la cuidó. Yo pienso que así mismo somos nosotros muchas veces, que, por ejemplo, invitamos a una gente a la iglesia, lo llevamos a la iglesia, lo enamoramos y lo llevamos. La persona va a la iglesia, pero ya después no le damos seguimiento si volvió o no volvió. Pero mira, algo interesante es que tú dices que no la cuidó, pero eso no es lo que dice la porción. No habla de cuidado que le dio. Y ahí es donde, honestamente, es la parte donde me gustaría enfocarme, porque por el hecho de tener un contexto dentro de otras enseñanzas, podríamos llevarnos, y es algo que pasa muy frecuente, sobre qué es nuestra responsabilidad y qué es simplemente algo que es parte del proceso de lo que Dios hace, y nosotros tenemos que darle más crédito del que posiblemente le hemos estado dando hasta ahora. Primero, él habla de un hombre que sale y esparce la semilla. Un hombre que sale y... Deja ver cómo dice esta versión. El reino se parece a un hombre quien esparce la semilla en la tierra. Sembró, ¿verdad? No dice de las condiciones, no habla del tipo de terreno. Y una de las cosas que para mí es bien impactante, por ejemplo, voy a hacer siempre la comparación con la parábola del sembrador, que es una que es bien común en la mente de la mayoría de ustedes, es que en una ocasión mientras yo estaba conversando, decía, Señor, sí es cierto que el sembrador sale a sembrar, pero el sembrador estaba esparciendo la semilla, pero la intención era que cayera en buen terreno.
So, no fue que él tiró la semilla para todos lados, es que la que no cayó donde debía caer terminó arruinándose. Pero la semilla, la intención de sembrarla. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque todo el que va a sembrar tiene que preparar la tierra. La tierra tiene que estar lista, tiene que estar preparada, pero no es que estamos, sobre todo en ese tipo de siembra, y si está esparciendo semilla, no es grano a grano, está esparciendo la semilla y cae. Ahora, en este no da una especificación del terreno, sino que nosotros asumimos que es un terreno que está listo para ser sembrado, ¿cierto? ¿Cómo sabemos tú y yo que un terreno está bueno? Y no podemos mezclar una cosa con otra. Porque ahí es donde podríamos decir, bueno, pero si el corazón de la gente no está listo, si la persona no atiende, ¿cómo sabríamos nosotros que el terreno, y poniendo el terreno como el corazón, está listo para producir? Si fuéramos a decir que es el corazón. Y ahí es donde tendríamos que... Eso es incierto porque nosotros no sabemos. Y eso sería cuando la otra persona, hasta cuando uno mismo está ready para multiplicar una semilla o lo que sea, algo así. Algo que iba a decir es el hecho de que nosotros asumimos que es, por ejemplo, el escucha el mensaje del Evangelio. Y Jesús hace una comparación, dice, aquellos que escuchan el mensaje, pero no es necesariamente el mensaje inicial de acepta a Jesús o lo que sea que nosotros queramos decirle. En tantas ocasiones nosotros estamos sentados y mucha de la palabra que recibimos, mucha de esa palabra termina siendo como la que cae entre piedras, como la que cae a la orilla del camino. Mucho de esa se termina haciendo de esa manera. Ahora, lo que es importante aquí es cuando Jesús está diciendo, Él salió y sembró. Y el enfoque no está ni en el tipo de tierra, ni en la parte de lo que el que salió a sembrar tenía como responsabilidad, sino que dice, la semilla cargaba en sí todo lo requerido para producir aquello para lo cual se envió. Así como dice él mismo, la palabra no regresa vacía, sino que riega y cae y produce aquello para lo cual se envió. Y ahí es donde nosotros podríamos recogernos un poquito y pensar, ¿será que de cierta manera nosotros hemos asumido o hemos atribuido cierta responsabilidad que nos corresponde a nosotros? Y quiero aclarar esto. Yo no estoy, por ejemplo, Isabel mencionó algo importante de que le hablamos a alguien y luego no le damos el seguimiento. Y eso es una parte importante de nuestro cuidado que está más relacionado con la respuesta al mandato de Jesús de amar como Él nos amó, de cuidarnos los unos a los otros, que una responsabilidad de que sembrar semilla y ver frutos. Tú y yo no podríamos de ninguna manera determinar cuántos frutos alguien va a dar o qué tipo de fruto alguien va a producir basado en lo que nosotros hagamos con ellos o por ellos. Pero mira, luego dice que, yes, go ahead. Eso me hace pensar en la crianza de los hijos de uno, porque eso es bien cosa. Tú crías a los hijos, le enseñas lo mejor, trata de llevarlo por el buen camino y todo eso, pero al final, el fruto que uno recoge, a veces no es el que uno estaba esperando, porque uno tiene como esa ¿cómo te digo? Como que si un hijo hace lo que tú no le estás enseñando, en un sentido, tú dices, wow, ¿qué fue lo que yo sembré? Pero en realidad no es tu culpa porque tú sembraste lo que tú tenías para sembrar. Si me voy a entender. Right. Esta es la parte de su responsabilidad, de las decisiones, sobre todo que toman después de adultos. Tú no puedes controlar las decisiones que alguien toma, pero tú tienes que estar de cierta manera convencido que la semilla que se sembró va a producir. Ahora, lo que no podemos esperar es cosechar un fruto de una semilla que no sembramos. Y ahí es donde a veces estamos enredados. Decimos, Señor, tal cosa, pero eso no fue lo que sembramos. Por ejemplo, enseñarle a alguien una porción bíblica o enseñarle una historia bíblica no corresponde a enseñarle una fe en Jesús
a nuestros niños, por ejemplo. Las historias se disipan, ellos crecen, y es como yo digo en muchas ocasiones donde la fe que muchos adultos hoy tienen es la misma que equivale al tiempo donde ellos creían en Santa Claus. Ya ellos no creen en eso. Sin embargo, es la fe del mismo David que mató a Goliat con una piedra. Y por eso es que a nosotros incluso nos cuesta tanto cuando somos confrontados con creencias que las aceptaron y fueron arraigadas porque las creímos desde chiquititos, pero las aceptamos tan buenas y tan válidas que nunca nadie nos atrevimos a cuestionar por qué creíamos ese tipo de cosas. ¿Por qué creíamos en un Dios que estaba dispuesto a matar mujeres y niños y acabarle la vida a cualquiera? Y para nosotros los evangélicos como que eso está bien, pero Dios es bueno. Trata de desenvolverle eso a una gente que no haya crecido en un trasfondo cristiano, evangélico, decirle que Dios es bueno, que estuvo dispuesto a matar a mujeres, a inocentes, a niños y a matar de todo. Y te va a decir, tú eres loco. Eso es un Dios, ese Dios es un Dios abnormal. Dios no puede ser bueno si hace ese tipo de cosas. Y nosotros lo vamos a justificar. Pero todo es arraigado en nuestra convicción, en nuestra fe. Muchas de esas cosas, ¿sabes? Un montón de cosas que nosotros creemos. Yo escucho a un autor que me encanta su libro. Él dice, yo quiero que me escuches, pero no me escuches con tus prejuicios, escúchame con tu entendimiento. Porque él entiende que hay cosas que cuando tú y yo las oímos, si toca un nervio de lo que nosotros creemos, nos bloqueamos. No, espérate. Y él dice, ábrete a escucharme para que después debatas, para que después puedas cuestionar si tiene sentido o no. Y cuando volvemos aquí, hay algo interesante que él dice, sin que el que salió a sembrar, sin que él sepa cómo ocurre, sin que él pueda determinar, y sí, posiblemente él se encargó de cuidar la tierra y hacer lo que podía hacer en la superficie, pero es así igual como el proceso que Dios hace en nuestro interior. Yo puedo trabajar contigo en la superficie, pero yo nunca voy a poder tocar la parte que solo el Espíritu toca en tu interior. Yo puedo darte una palabra el domingo, yo puedo darte una palabra el lunes, alguien puede venir a ministrarte, el Señor te puede dar una canción, algo pasa en lo externo y alguien puede, como dice como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. So, básicamente está tomando de esta parábola donde él dice, pasó el día, la noche, durmió, ya sea que estuviera dormido, estuviera despierto, no. Su función no intervenía en el proceso de crecimiento de la semilla, sino que la semilla brota y crece y da fruto por sí sola. ¿Cómo nosotros podemos combinar esto con nuestra teología y con nuestro entendimiento de que nosotros tenemos que hacer algo? ¿Cómo puede dar la palabra resultado por sí sola en la vida de alguien? Valentina, dime a ver. Yo precisamente estaba pensando en esta parte que dice que la tierra da fruto por sí sola. Entonces, a mí me surgía en mi mente que sería a lo mejor esa parte de la vida de Dios que está en uno, que permite que esa semilla pueda dar fruto por sí sola. Eso es lo que puedo... Te voy a hacer una pregunta y está abierta para todos, obviamente. ¿Tú puedes recordar la primera vez que tú tuviste conciencia de Jesús o del Señor? Ya voy contigo, Dani. La primera vez que tú pudiste pensar que había un Dios. Sí. O que Dios... ¿Cómo llegó eso? ¿Alguien te habló? Estaba leyendo la Biblia en ese... ¿Y tú tenías a alguien contigo o simplemente fue...? Estaba yo sola, ¿Y cómo tú entendiste que lo que tú estabas leyendo era Dios? ¿Cómo lo entendí? Uh-huh. No sé cómo... Para mí fue como una convicción dentro de mí que me dijo que ese era un Dios, aunque yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de las que yo leía que él hacía, porque como que se contradecía, pues yo sabía que era Dios. La semilla estaba brotando desde adentro, sin que
nadie tuviera que Sí, manipularla. ajá. Dios trabaja desde el interior. Lo que pasa es que de cierta manera, yo no digo que Él no trabaja a través de alguien nos dio una palabra. Algunos de ustedes, alguien les habló, les enseñó, algunos le dieron un tratado, alguien les predicó. Pero si tú y yo nos ponemos a pensar la idea y el entendimiento de que Dios existía, de que haya, quizás ni siquiera tenías nombre para poder poner en contexto que era Dios, pero de que había algo más grande, viene muchísimas veces, mucho antes de que alguien te viniera a decir, Kissy, hay un Jesús que murió por, mucho antes de eso, viene ese tipo de entendimiento de que, wow, Dios existe. O hay alguien que está mirando y que hace, es una conexión con algo dentro de ti, que se convierte en una realidad. Y que luego tú comienzas a ponerle palabra, a poner contexto. Yo siempre digo una experiencia que yo tuve cuando yo ni siquiera iba a la iglesia. En mi casa nadie iba a la iglesia. En mi casa la única vez que se iba a la iglesia era cuando alguien se moría y había que hacer una, ¿cómo se llama? Una misa. Y No de nada. hacían una misa. Ese era el único contexto porque mi mamá era católica, mi abuela jugaba en los dos bandos, porque mi abuela era católica cuando le convenía y estaba con su santo cuando le convenía, eso dependía. Mi abuela decía, si por uno me voy a salvar, ella era de todito. Pero mucho antes de eso, yo llegué a tener una experiencia personal que luego fue que yo pude entender, ese era Jesús. Antes de que alguien me hablara de iglesia, de que mucho antes. Estoy hablando de un contexto donde en mi casa nadie era ni cristiano, ni católico, porque mi abuela ella era más santera que católica, la realidad hay que decirla. Y había esa realidad de que hay un Dios, alguien superior. Denny, ¿tú vas a decir algo? Cuando se le hizo la pregunta a Valentina de que la parte de que dice cómo entendemos por qué la tierra produce fruto por sí misma, a mí me ayuda mucho a asociar eso a como a bebés, a los bebés. O sea, nadie enseña a un bebé a gatear, él empieza a ir scrolling. Entonces, yo siempre he pensado, nunca le había puesto una palabra porque nunca me había enfocado justamente en esta parte que dice la Biblia, pero yo siempre he pensado que en lo espiritual yo me imagino que tiene que ser así. Como en eso primero cosa, hay cosas que nadie te enseña, que de repente tú empiezas a ponerle nombre después de que tú conoces de Dios. Porque hubieron muchas cosas que a mí me acontecieron que yo no sabía o la asociaba a tuve un sueño, un déjà vu, qué sé yo qué, cualquier cosa que yo escuchaba en la calle, pero no le puse ese nombre, no le etiqueté hasta que ya yo conocí. Y entonces puedo decir, ok, entonces esto que me pasó fue Dios. Entonces yo siento que eso de que la tierra produce fruto por sí misma, yo pienso que eso es ya algo que el Señor ha puesto, así como los bebés, que de alguna forma, estos primeros meses, hasta ese primer año, hay algo que lo impulsa a cada día avanzar sin que nadie se lo explique. Porque a veces no entiende, o sea, un bebé de 3 meses tú no le vas a explicar que gate, pero de repente él empieza a voltearse y él empieza a hacer cosas tratando de llegar a ese punto. Entonces, así yo lo puedo asociar en esa dirección. Esas cosas que empiezan a surgir dentro de ti. Entonces tú cuando llega aquí, tú le pones nombre, ok, esto era lo que se estaba produciendo, esta fue... Que en lugar de ser algo que viene de afuera, es algo que sale de adentro, que está brotando. Valentina. Sabe que yo estoy pensando que muchas veces hay palabras que tú escuchas, por ejemplo, en este tiempo que hemos estado hablando sobre relación, identidad, y es como que aunque
y puede referirse a lo que uno, como Denis dice, que uno le va poniendo palabras. Eso es que tú lo escuchas y se penetra tanto en tu interior que tú, sin saberlo cómo, tú lo crees tanto y tú dices, yo quiero eso, yo quiero experimentar eso. Y es una parte que en muchas ocasiones me pasa, que yo puedo escuchar cualquier cosa. Es como que ya yo lo sabía, pero que en ese momento, cuando yo lo escucho, yo digo, que esto se relaciona con esto, o yo puedo decir que esto es esto. Yep. Yo quiero que vamos rapidito a Romanos. La carta de apóstol Pablo a Romanos, capítulo 1. Vamos a leer algo. Vamos a leer algo aquí rapidito. 1:19, creo que son 19 y 20, sí. 19 y 20. Y ahí es donde está ese asunto que tendríamos que mirar, porque el apóstol Pablo, él habla de algo interesante que tiene que ver mucho con esto. Déjame ponerlo, yo tengo una versión que ustedes tengan, para no extraviarlo. El verso 19, bueno, el 18, él empieza hablando, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Y esta es la Nueva Traducción Viviente. Esa es una mala traducción de esa porción. Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, busque otra. Porque lo que dice originalmente y hasta la Nueva Versión Internacional es que Dios muestra su ira Dios muestra su ira contra toda impiedad e injusticia. No contra los hijos de Dios, no contra los hombres, sino contra eso. Es básicamente cuando está diciendo, Odeida, todo lo que en ti es impiedad, Dios está intencionado en destruir eso. Para que todo lo que quede de ti es diferente a yo decir, Dios está intencionado en destruirte porque tú eres impía. Adiós. Y luego el verso 19, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente primero. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Está hablando de esas personas, ¿verdad? Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Mira cómo dice la Nueva Versión Internacional. Me gusta más, de hecho. Dice Pablo, me explico, el 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Tiene más sentido, ¿verdad? ¿Tú sabes cuándo se reveló esa ira de Dios? A través de Jesús. Cuando Él dijo, ya no más impiedad, ya no más muerte. Y luego Pablo dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues Él mismo se los ha revelado. ¿Quién los reveló? Lo que el hombre puede conocer acerca de Dios, no lo reveló el hombre, Dios mismo lo da a conocer. Y el verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Esta es una de las razones por las que yo tengo un problema con gente que todavía cree que de verdad alguien tiene que irle a hablar y que si no le habla, es la única esperanza para que alguien se salve. Yo recuerdo cuando estaba bien jovencita que hablaban de la ventana 1040 y que era ese margen que de hecho, si usted se pone a analizar y a investigar, no hay... Bueno, hay mucho ahí que no es verdad. Pero que decían Romanos 1, 19 y 20. Y ponía esa responsabilidad, tú tienes que predicar, porque si tú no le hablas a ese vecino que está ahí, puede que sea la última oportunidad y esa persona luego se va al infierno por ti. ¿Qué hacemos con Romanos 1? Y de nuevo, eso no nos quita. Pero, ¿qué dice Mateo 28, 19 y 20? A ver, ¿qué dice Mateo 28, 19 y 20?
Gina, ¿qué dice Mateo 28? Isn't it? 28:19. Eso es lo que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Lo que pasa es que tú lo estás leyendo en la Reina Valera. En la que me lo sé, Hagan discípulos. en la que me lo sé nada más. ¿Tú sabes qué es lo interesante? Que de cierta manera nosotros como tradujimos eso es vayan y salven a la gente para que no se pierdan. No, pero dice, pastora, para que todo el que crea no se pierda, más tenga vida eterna. El que no crea, ¿qué tipo de creer es el que está hablando? ¿Y qué tipo de perder? Que eso nos llevaría para otro lado. Pero hasta donde estamos aquí, y regresando a nuestra porción de Marcos capítulo 4, cuando Jesús está hablando y dice, ¿sabes? Ese reino está compuesto de una realidad donde el poder del reino se manifiesta a través de una realidad que está cargando una semilla, que está cargando en un poder que excede nuestra capacidad de afectarlo, de moverlo, de causarlo que ocurra. Y así como yo digo un montón de veces, tú y yo no fuimos capaces de iniciar el amor de Dios hacia nosotros. A veces tenemos un empeño en contenerlo, en ganarlo, en redireccionarlo. Cuando Él lo que nos llama es a aceptarlo, a vivir por Él. Y sí es cierto que pues nosotros tenemos 10, 28, 19, thank you. Sí. Nosotros tenemos una responsabilidad de compartir el amor de Dios y de hablar de su grandeza y de hablar de esta realidad de unión que tenemos, que de hecho nos cambia el juego, porque ahora no estamos invitando a la gente a hacer una oración para que no se vaya para el infierno. ¿Right? Ahora ya no se trata de invitar a la gente y tratar de meter cuantos podamos para que el infierno no esté lleno, sino que empezamos a entender que desde el principio no se trataba de robarle las almas al diablo, sino que nuestro mensaje, como dice Pablo, cuando él está hablando, dice que nosotros somos ministros de reconciliación, que les rogamos a la gente. Y Pablo inicia diciendo, porque Dios nos reconcilió consigo mismo y nos ha hecho a nosotros ministros de reconciliación. Y esto, lo que Pablo está diciendo, ya Él nos reconcilió. Lo que nosotros tenemos es una responsabilidad de comunicarles a otros. Tú estás reconciliado, acércate. Acércate en entendimiento, acércate en realidad, acércate en aceptar. ¿Qué parte de este proceso de la semilla, crecer, qué es lo otro que dice? Déjame ver. ¿Qué lo dice? Crece. Déjame ver. I have another version. En Marcos 4, cuando está hablando, dice, la tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. ¿Qué responsabilidad tiene el que sembró de eso? ¿Qué capacidad de producir eso tiene el que sembró? ¿Quién es responsable de eso? Dígame a ver. Ahora, vamos a volver. Yo tengo una pregunta. Yo quiero que usted abra su micrófono y me comparta. ¿De qué semilla está hablando Jesús aquí? El conocimiento. Conocimiento, ok. ¿Qué más? ¿Por qué tú dices conocimiento, Silvia? Conocimiento, ¿y conocimiento de qué? De la palabra, de lo que hizo Jesús por nosotros. Ok. De la vida de Del Cristo. amor al prójimo. Ok. ¿Quién más? Thank you, Silvia. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es esta semilla? ¿Qué representa esta semilla en nuestras vidas? ¿Y para quiénes? ¿Eso es para el que cree? ¿Eso es para quién? Creo que
la oportunidad que tenemos de hablarle a las personas sin planear de que lo va a aceptar en ese momento, pero hablar, decirle, decirle del Señor. So, ¿tú crees que la semilla se trata de un mensaje específico que es para personas que no han conocido, o es una semilla que está representada, que está representada en más aspectos que solamente hablarle a alguien de conocer a Jesús? Es como hablarle a la gente, no directamente de que tú tienes que aceptar al Señor, sino hablarle de que hay un Dios, de que vino por Él y vino por nosotros también. Ok. Y en el caso tuyo, ¿cómo se representaría o tendría una forma de representarse esa semilla en el caso tuyo donde, por ejemplo, ya tú tienes una relación con Jesús? ¿Cómo se representaría esa semilla en tu vida? Perseverando y no importando las circunstancias y lo que esté pasando, creer que siempre el Señor tiene siempre la última palabra y que el plan de Él en mí no importa en lo que sea, como digo otra vez, en lo que pasó, lo que haya pasado en mi vida, Él siempre va a estar ahí. Es ese depósito de Dios que reclama lo que es de Dios dentro de ti, independientemente de lo que tú estés haciendo. Es esa realidad de que hay algo de Él que va a producir fruto. Exacto. Yo puedo decir, por ejemplo, hay alguien que me estaba pidiendo ayuda porque hay una muchacha que se fueron el otro día, hace unos meses, porque lo deportaron. La niña está en la escuela y allá en el país donde está no le quieren aceptar los récords de nota porque no está de que sellado por el borde aquí y eso. Entonces ella me pidió ayuda, que a ver qué yo podía hacer. Y yo le dije que yo iba a hacer primero Dios, que oremos para que el Señor nos ayude en eso y que iba a buscar la manera de encontrarlo porque ella no ha podido comunicarse con la persona. Pues yo llamé 2 veces, 3 veces y fui hasta allá, hasta el borde, buscando a esa persona y no estaba. Oh, sorpresa, cuando yo llegué aquí me estaban llamando del borde, que esa persona me dijo, y yo le dejé mensaje, mira, te estoy llamando porque vi que me llamaron de ese número y quiero saber qué pasa. Y le hablé del caso y me dijo, dile a ella que me mande el email, que no lo he recibido y que me dé su número, que hasta yo lo puedo llamar para ver qué es lo que ella necesita. Yo me hice eso mío porque yo decía, si Dios hizo ese contacto con esta muchacha y conmigo, es porque yo tenía que hacer algo. Exacto. No dije que tenía que esperar una revelación. ¿Tú te imaginas? Entonces, es eso, que aunque sea lo que sea, tener la fe y la esperanza y hacer la lucha de que Dios lo pueda hacer. Exacto. Y se extiende mucho más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? Porque ahora no está limitado a lo que podemos ver, a lo que podemos sentir o a lo que nosotros pensamos que es lo que Dios está haciendo, sino es una realidad de entender que hay semillas que está sembrando. Porque ¿cuántas semillas fueron las que dieron fruto? ¿Qué dice? Todas, ¿verdad? Y a menos que usted tenga mucha intención, yo no conozco ningún sembrador que salga a sembrar una sola semilla. Porque ¿cuántas semillas requiere tu vida y la mía para producir la vida de Cristo en toda su expresión? Esa realidad y ese reconocimiento en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestras declaraciones, con nuestra familia. En cada aspecto necesitamos ver brotar esa vida de Cristo. Y es a través de la fe, la convicción. Denny. Estás en silencio, creo, corazón. Denny, si tú estás hablando, you muted. Ay, Dios mío, yo pensaba que lo había quitado. Yo estaba diciendo que así como te lo explicaba ahora, yo creo que, o sea, se me hace a mí más sentido así. Yo no creo que como tal vez la gente popularmente dice, no,
hay que sembrar la semilla, hay que hablarle a esa persona porque no cree en Cristo, hay que hablarle de Cristo. Pero yo también siento que nosotros también como cristianos, siempre que hablamos o nos damos soporte uno a otros, o escuchamos la palabra del Señor, son semillas, es el nutriente de esa semilla. Entonces yo creo que es más bien así como usted dijo, que hay una multiforma, como una multiforma, no depende solamente de que, no, como tú eres cristiano, no te puedo hablar de Jesús. Tengo que salir a buscar a alguien que no sea cristiano, de que para sembrar esa semilla. Entonces yo creo que es así, yo creo que es más una multiforma, crees tú o no creas, siempre uno está aprendiendo y siempre esa semilla va recibiendo nutrientes. Y algo que me llamó mucho la atención es que usted ve como en los versículos que se comparte, lo que estamos estudiando, ellos compartieron el de Génesis, dijeron, porque se está hablando de semilla, de esa siembra, y pusieron como referente Génesis 1:11. Y cuando yo fui, me encanta porque justamente te da la persona que a veces batallan como con específicamente entender que esa semilla, una vez que está dentro, es el Espíritu Santo que trabaja, el Señor, lo que Él habló, que no es exactamente uno que va ahí y que tengo que empujar para que crezca obligado, sino que es algo que se va a dar. Porque en Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, o sea que es el mandato que ya el Señor dio, es lo que Él ya dijo. Ya Él dijo que iba a producir. Ya la ayuda extra que damos nosotros, a veces metemos esa pata hasta el final, ayudando a Dios. Así que me encantó esa parte. Yo creo que en tantas ocasiones creo que la semilla puede representarse en todos los aspectos. Es esa vida de Dios, esa intención de Dios de dar a conocer quién Él es a nuestras vidas, mucho antes de nosotros ser conscientes de Él. Eso está en toda la creación. Y luego, Él utilizar esas oportunidades y esas situaciones que nosotros vivimos para, de una manera eficaz, sembrar una semillita de esperanza, de amor. Por ejemplo, eso que le ocurrió a Deida, permite que esta mujer tenga paz, que pueda confiar, wow, todavía hay gente que ayuda. Y pueda de una manera directa o indirecta relacionar la bondad de Dios. Y ahí viene esa semilla que va de nuevo, que está sembrada, que está en tierra, que está en la tierra. Nosotros somos la tierra. Que cae en tierra y produce un fruto. Lo que nosotros no podemos es controlar cómo se produce o cuándo se produce. Por eso es que nuestra responsabilidad está en asegurarnos de que lo que estamos impartiendo sea lo suficientemente bueno para luego comernos el fruto. Yo estaba conversando con un mentor una vez, me dijo, asegúrate que lo que le das a alguien sea suficientemente dulce para cuando te toque comerte la cosecha. A veces si fuéramos más intencionales en pensar, lo que yo te estoy dando, eventualmente yo voy a comerme la cosecha de lo que tú vas a recibir de lo que yo estoy sembrando. Y eso es lo que luego dice Jesús cuando está hablando. Dice, nosotros ahora vivimos en un sistema de siembra y cosecha. Ya no vivimos en el ojo por ojo. Sino dice, Jesús dijo, lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre va a cosechar. ¿Sí o no? Lo que Dios sembró, eso es lo que Dios va a cosechar. Nuestra responsabilidad. Estamos a decir, bueno, pues no, lo que Dios hizo, Dios lo va a hacer y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Cuál es nuestra participación dentro de ese proceso? ¿Cuál es tu participación y la mía? Entendiendo que hay una siembra que Dios continuamente está produciendo desde nuestro interior. Y es donde yo digo, ¿cómo puedo yo asociarme con eso? O, en muchas ocasiones, ¿cómo hemos nosotros querido interrumpir el proceso? Yo puedo participar
de lo que Dios está produciendo en mí, o yo puedo plantarme y esconderlo y enfocarme en sembrar otras cosas que yo quiero. ¿Sabes qué me lleva a la mente? Cuando Jesús dijo la parábola, y quiero que en algún momento vamos a hablar de eso, que estaba hablando de el trigo y la cizaña. Dice, no lo cortes, déjalo que crezcan juntos, no lo cortes. ¿Cuántas veces nosotros podríamos asumir la responsabilidad de que el trabajo de producir de semilla nos corresponde a nosotros, y cuántas otras veces le hemos trabajado en contra porque tenemos la intención de que lo que queremos ver cosechado es algo más, es algo diferente? Pero mira cómo termina diciendo. Lo volví a cerrar. Yo tengo cada vez que lo abro lo vuelvo a cerrar. Lucas, el verso 29 de Juan. Tengo a Lucas metido en la cabeza. De Juan 4. ¿Alguien puede leer el 29, por favor? Vale, ya está aquí. I got it. El 29 dice, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. No, Marcos 4. Yo he dicho de todo menor que. Marcos capítulo 4, verso 29. Está hablando, dice, esa semilla que es sembrada pasa por un proceso de transformación donde muere, donde empieza a germinar y donde empieza a producir, que todo eso ocurre por debajo de la superficie. Mucho antes de en ti, en mí, verse una transformación, tiene que ocurrir. Tiene que haber un rompimiento interno, tiene que haber una parte donde está creciendo para adentro y la mayor, bueno, en todas las ocasiones, un árbol crece en dos direcciones al mismo tiempo, para abajo y para arriba. Y el crecimiento por centímetro para abajo es mayor que el que crece para arriba. Asimismo es cada vez que la palabra, y de nuevo, cuando yo hablo de la palabra, yo no estoy hablando específicamente de lo que usted lee aquí. Yo estoy hablando de la vida de Cristo que es impartida a nuestro ser. Cada vez que esa semilla es sembrada, cada vez que el toque de Dios, que la realidad de quien Dios es impartido a nuestro ser, hay una semilla nueva y hay un germinar nuevo y hay un producir nuevo. Y luego está este concepto que se sigue repitiendo. ¿Quién es que disfruta de la cosecha? La semilla, la tierra. Entonces, la obra que Dios hace, que es evidente, que Él hace en nosotros, se supone que quien más debe disfrutar y beneficiarse del resultado de lo que Dios está haciendo en ti y en mí, son las personas que están a nuestro alrededor. Un poco contradictorio con muchas veces la noción de que Dios tiene que bendecirme a mí y lo que Dios está haciendo es conmigo primero y es para mí y se trata de mí. Y cada vez que profundizamos en las escrituras, que vamos a los evangelios, que vemos la vida de Jesús, es una vida donde Él nos llama a morir, a entregar, y siempre los beneficiarios de eso no somos nosotros mismos. El beneficio nuestro es producir esa vida que de hecho ya nos bendice, pero nunca está diseñado para quedarse solo con nosotros. De la misma manera, nosotros nos reunimos aquí el miércoles y tremendo. Usted debería encontrar con quién compartir, de una manera suya, de una manera diluida, como usted lo quiera presentar, pero encontrar a alguien en la semana con quien usted compartir de lo que recibió para que alguien más también reciba un poquito de semilla. Tú sabes la cantidad de veces que yo estoy estudiando, que estoy leyendo algo, yo comienzo a pensar, pero mira, buscar en alguien con quien quieran compartir. ¿Por qué? Porque ese es el proceso natural de multiplicación, de crecimiento,
de transformación, lo que se queda contigo se muere. Y nosotros tenemos que salir de una mentalidad donde tantas veces estamos mucho más enfocados en lo que Dios tiene que hacer conmigo y para mí y por mí. Y esperamos hasta a veces que yo tengo que estar listo, yo tengo que hacer. Y esto nos trae la realidad de que Dios ya está haciendo mucho antes de nosotros ser conscientes. Pero con lo que ya tenemos como cosecha, ¿a quién se lo estamos dando a comer? Valentina, ¿quién se está comiendo el fruto de la cosecha de tu vida? Alguien tiene que estar comiendo del fruto. Denny, ¿quién está comiendo del fruto de lo que se está cosechando de tu vida? Alguien tiene que comer del fruto. Alguien tiene que comer del fruto. Alguien tiene que recibir los beneficios. Alguien tiene que sentarse y decir, Pablo cuando está en esa porción que dice, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Y después tuve un Pablo diciendo, yo estoy seguro de lo que yo hice, pero ahora ustedes tienen que dar conforme a la medida del don de Dios, de la gracia, del poder de Dios. Porque si no, pues, ¿para qué? ¿Qué creen ustedes? Yo siempre he dicho que si tú estás cambiando y nadie lo nota, tienes que revisarte. Ese cambio está raro. Siempre te lo he dicho a la gente. Si tú estás cambiando, porque todos los cambios llega el momento donde tenga que notarse. Todos los cambios, sea físico, económico, todo. Entonces, ¿es así? Para mí es así. Yo me atrevería a agregarle un poquito más y a decir que si tu cambio no produce un cambio en otros o una inspiración a que otros cambien, entonces ahí sí yo tendría que revisar mucho, porque no hay una forma de que lo que tú y yo hagamos, mire, no hay una forma en que la manera como yo vivo no afecte tu vida. Pero si como tú vives no afecta la mía, hay un problema. Y algunas veces puedes decir, no, porque pero tú tienes la capacidad de afectar mi vida. Quizás no en la misma proporción, quizás no en los mismos aspectos. Y es donde yo me he sentado muchísimas veces con ustedes y dicho, hay cosas que yo no sé, que todos ustedes saben y yo no sé. Cada uno sabe cosas que yo no sé. Cada uno ve cosas que yo no veo. Y si estamos nada más en una actitud de recepción, yo nada más estoy aquí, yo recibo. Y no entiende, hay cosas que yo tengo que recibir de ti. Y ahí es donde se nivela la balanza, donde yo puedo no solamente darte, y yo puedo alimentarte en un aspecto, pero también tú puedes bendecirme en otro. ¿Y dónde se hace más evidente? En este asunto donde ya no hay división entre lo espiritual y lo que no es espiritual. Porque los espirituales somos nosotros. O sea, no hay una cosa como que esta pote de medicina es espiritual. El pote de medicina es un pote de medicina. Así es. Que música secular y música es música. Quien le da el entendimiento soy yo. Quien le da la interpretación. ¿O usted alguna vez se ha puesto unas sandalias cristianas? La gente dice que usted se ha puesto una sandalia, punto. Usted se ha hecho el pelo de cierta manera y punto. ¿Quién es? Somos nosotros. Y nosotros cargamos eso. Entonces, cuando podemos ver esta parábola, yo creo que dentro de todo lo que podríamos aplicar, la verdad, porque podemos revisarla en una semana y en una semana el Señor nos muestra más. Pero lo que podríamos mirar es cómo estamos confiados de la obra que Él inició. Dice, Él es el autor de la vida, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Todos los días Él está produciendo. Todos los días su obra está creciendo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo con la cosecha? Porque si la cosecha luego se pudre en las ramas, ¿para qué sirvió tanto esfuerzo? Y ahí es donde somos invitados a participar de una vida que es abundante y hacerlo desde quienes somos y cómo somos.
porque hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita alimentarse con lo que está saliendo de nosotros. Y de nuevo, como lo que está saliendo de nosotros es parte de la vida de Dios, que está mezclada con nuestra esencia, es lo que hace que esto sea más divertido y hasta cierto punto riesgoso, ¿verdad? Porque lo que el fruto que va a salir de Denny no es el mismo que va a salir de Carlina. Es diferente, va a sonar diferente, va a saber diferente, pero también va a alimentar diferente. Y ahí es donde nuestra vida social, donde nuestra vida de oración, donde nuestros tiempos de estudio, nuestros tiempos de salir, de andar, todo eso es parte de darle a otros del fruto que está saliendo de nosotros. Por eso es tan importante la vida en comunidad, la vida en relación, el compartir con gente, el estar relacionado con los demás, el tener un oído abierto a ver a quién podemos ayudar, a quién podemos bendecir. No solamente esperando cuál es la próxima oportunidad donde Dios nos va a dar los números de la lotería para nosotros ser millonarios. Que podría, ¿verdad? Pero imagínate tú.